Y es la continuación de lo que estuvimos conversando el domingo pasado. Un mensaje que tiene como título Una fe madura. Es parte de algo que Dios ha hablado en nuestras vidas como matrimonio y como familia, dentro de lo cual quisiera igual compartirlo con ustedes, esto que Dios ha estado formando en nosotros, este mensaje. Como a modo de recapitulación, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, vamos a leer un versículo. Espero que con este versículo usted se acuerde de lo que los que estuvieron el domingo pasado, se acuerden de lo que estuvimos conversando. De la madurez, dice alguien por ahí. A lo mejor le llegó el mensaje. Por eso se acuerda. No, eso es buena memoria. Muy bien. Una fe madura. Y vamos a ir al libro de Lucas capítulo 15, versículo 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. Pródigo significa alguien que malgasta, un derrochador. Y durante la semana pasada definimos un poco lo que es la madurez para llegar a este tema que es la fe madura. Y en parte, ¿cierto? Vimos el ejemplo de un hijo maduro que fue Jesús, quien a sus 12 años, sus jóvenes 12 años, se encontraba en el templo estudiando la palabra, estudiando la ley junto a personas expertas, con personas que llevaban toda su vida estudiando, y esas personas expertas en la ley, en la Biblia en el fondo, que ellos tenían hasta ese tiempo, el Tanaj, el Antiguo Testamento, se sorprendían de Jesús, que con sus 12 años podía dar respuestas y era una persona muy entendida. Y claro, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Su propia palabra. Y dice que vinieron sus padres y le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te perdiste de nosotros? Porque él se había escapado por 3 días, se había perdido de la vista de sus padres, no se había escapado, en el fondo siempre estuvo en el mismo lugar. Y él le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y después vimos el ejemplo del hijo pródigo, que es alguien que huyó de los negocios de su padre, que en vez de estar donde tenía que estar, estaba malgastando los recursos de su padre, invirtiendo en sus propios caminos. Entonces, ahí mencionamos que gastar la vida en los propios caminos y no en los del Padre es inmadurez y actuamos como pródigos. Esa canción que hoy día cantábamos que dice, es Él y por Él que estoy gastando mi vida. Es hermosa, pero al mismo tiempo es un desafío. Yo digo, Señor, estoy cantando esto, pero ayúdame, quiero que esto se haga realidad en mi vida. No quiero, porque es fuerte. O sea, Señor, por ti estoy gastando mi vida. Estoy perdiendo todo por amor y con alegría. Yo oro eso como un clamor en parte de decir, Señor, que esto se cumpla en mí. Yo quiero gastar mi vida en ti. Ese hijo pródigo gastó su vida y sus recursos en pasarlo bien, en divertirse, en saciar su carne, en saciar sus deseos. Gastó su vida. Y eso es un pródigo, es alguien que malgasta los recursos que tiene. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuáles son los recursos que el Padre ha dado a nosotros? Tanto materiales, las cosas que nos ha dado y nos ha provisto, pero nuestra propia vida, nuestros propios días, nuestros segundos, nuestros minutos, los talentos que nos ha dado, las habilidades, las oportunidades que nos ha permitido tener en la vida, los estudios, los oficios, etcétera. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas son recursos de Dios, son recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando nosotros somos personas maduras, vamos alcanzando madurez porque es un camino, es un proceso. No es como que hoy día ya soy maduro y ayer era inmaduro, ¿cierto? Es un proceso. Sabemos en qué gastar, sabemos cómo emplear esos recursos, sabemos por qué hacemos lo que hacemos, sabemos por qué estamos ejerciendo tal o cual tarea.
sabemos en qué estamos gastando nuestros días. Cuando gastamos nuestros días, nuestras horas en vicios, en cosas vanas, en cosas que no tienen ninguna productividad, en cosas que puede pasar un día completo, pero no tuvo ningún efecto productivo, muchas veces es gastar el tiempo. No digo que tengamos que estar trabajando, produciendo algo, no me refiero a la parte económica, ¿sí? Porque a veces puede que estemos produciendo, pero para un ambiente familiar, para un ambiente de descanso con la familia, para un disfrute, como puede que tengamos que estar produciendo a veces para el reino de los cielos, estar esforzados para que el reino de los cielos avance, etc. Pero cuando hacemos cosas vanas, cuando desperdiciamos nuestra vida, cuando desperdiciamos nuestros días, cuando desperdiciamos nuestros recursos que Dios nos dio, estamos caminando en inmadurez, porque estamos, y una de las definiciones que vimos es que estamos haciendo lo que no deberíamos en un tiempo en que debiésemos estar haciendo otra cosa. La madurez de Jesús era que Él sabía dónde le convenía estar, en el lugar y en el momento correcto, independiente de su edad. Entonces nosotros cuando vamos madurando, vamos haciendo cosas conforme a la edad que vamos adquiriendo. Otra de las cosas que hablamos eh, es este crecimiento proporcional de Jesús, que Él crecía en estatura física, pero también en gracia y en sabiduría. Y que ese debiese ser también un deseo nuestro y un anhelo, tanto como cuerpo, como iglesia, como en lo personal, que vayan pasando los años, que vaya pasando nuestra vida, que vayan corriendo nuestros días y que vayamos teniendo un crecimiento y que no solamente vayan apareciendo signos de nuestro envejecimiento físico o en caso de los niños que van creciendo y su estatura es notable como va aumentando, sino que también haya una proporción en crecimiento en la sabiduría que adquirimos y en la gracia para con Dios y con los hombres, que eso es un crecimiento saludable, ese es un crecimiento óptimo, ese es el crecimiento que le agrada al Señor, que a medida que avanza el tiempo podamos ser personas que avanzan no solamente envejeciendo o creciendo en algunas cosas externas, sino que internamente estemos creciendo y eso también se llama madurez. Quiero tomar de este mismo versículo para retomar y seguir este mensaje. Dice, lo leímos, ¿cierto? Ya, pero dice, volviendo en sí. Quisiera tomarme de esa frase, volviendo en sí. Eso fue lo que le ocurrió al hijo pródigo cuando estaba perdido, extraviado, y dice que él estaba anhelando comer de una comida de los cerdos. Esa era su condición. Después de que tuvo muchos recursos, los desperdició, los malgastó y terminó en un lugar cuidando cerdos, pero quería incluso comer lo que los cerdos comían. Esto es Jesús a través de esa parábola, esa es una parábola, es un ejemplo, nos está mostrando como la condición más horrible. Los cerdos son para ese tiempo animales inmundos, eran considerados animales inmundos y además estar con los cerdos y además querer comer lo que comen los cerdos. Imagínense que la antigua ley ni siquiera permitía comer la carne del cerdo, y ahora comer lo que come el cerdo era lo más terrible, o sea, era el estado más bajo en el que se podía caer, y eso es lo que está mostrando Jesús. Alguien que estaba en un estado ya en lo más inmundo, en lo más sucio, lo más indigno, pero dice, volviendo en sí, volviendo en sí. Esta persona experimentó algo en su interior, volvió en sí. Aunque todavía estaba en el estado ahí de miseria, de pobreza, él volvió en sí. Cuando alguien necesita volver en sí, cuando salió de sí, ¿verdad? De sí mismo. Cuando alguien salió de su estado al que pertenecía, cuando alguien abandonó su esencia, cuando alguien abandonó el lugar al que correspondía, cuando en su conciencia estaba en una condición a la que no correspondía. Hay gente que de pronto tiene un impulso, tiene una rabia o a veces bajo los efectos de alguna droga o efectos de alcohol, qué sé yo, y actúa en forma, dice, yo no estaba en sí, no estaba en mí mismo, no, reaccioné, no sé qué es lo que hice, no estaba consciente de eso. Y es actuar, ¿verdad?, fuera de lo que normalmente y naturalmente nosotros somos como esencia. Entonces, esta persona estaba fuera del lugar que le correspondía. Estaba actuando de una manera inconsciente, aunque era consciente obviamente de sus decisiones, pero algo ocurrió en su interior que lo hizo recapacitar y decir, este no soy yo. Algo lo hizo volver y lo hizo aterrizar a la realidad.
Y yo lo dije el otro día y creo que es el Espíritu Santo y es la obra y representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nos hace recordar en nuestro interior quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué ocurrió con este hijo pródigo que estaba lejos del padre, en otros negocios y en inmundicia? Cuando volvió en sí, ¿qué es lo que ocurrió? Se acordó de su padre. Se acordó de la casa del padre. Se acordó de la abundancia del padre. Se acordó de ese lugar de donde él salió y de donde él pertenecía y donde nunca se tuvo que haber ido. Eso es volver en sí. A mí me hubiese gustado que Jesús, así como en las películas cuando sacan la parte 2 de una película, me hubiese gustado que Jesús hiciera El Hijo Pródigo parte 2. Ya no sería pródigo, ¿verdad? Pero para mantener el título, El Hijo Pródigo parte 2, porque ¿qué pasó después? Sabemos que fue restaurado, sabemos que volvió en sí y dijo, yo no pertenezco a esta inmundicia, yo pertenezco a un lugar. Y aunque sea que vuelva como un jornal, como un trabajador, porque ya no soy digno de ser hijo, aunque sea en una condición de trabajador, quiero estar allí porque allí pertenezco. Volvió en sí. ¿Qué ocurrió el día después? ¿Qué ocurrió a la semana, al año? ¿Qué pasó en su vida posteriormente? Eso, ¿cierto? Jesús ahí lo dejó para que nosotros lo meditemos. Nos hizo la parte 2 de su parábola. Pero yo imagino que si le ponemos, ¿verdad? Y si imaginamos lo que pudo haber pasado, es que ese hijo pródigo volvió a casa del padre. Sabemos que él recibió perdón, que él fue lavado, fue limpiado de toda la putrefacción que traía literalmente en su cuerpo. Pero al otro día, ¿qué pasó con él? ¿Creen ustedes que volvió a pedir de nuevo la herencia del padre para ir a malgastarla? No. Lo más probable es que él, al recibir ese amor y ese perdón y ese abrazo, que lo abrazó aún cuando estaba completamente sucio, él ahora ya así dado este salto de madurez porque volvió en sí. Ya sabía quién era, ya estaba consciente de lo que debía hacer. Entonces él retorna y es muy probable que él posteriormente a eso se haya dedicado a los negocios de su padre. Se haya dedicado a trabajar en ese lugar con su padre. Ya no como un jornal, como un hijo, ya no como un asalariado solamente. Y eso cambia a veces el concepto que nosotros tenemos del servicio que hacemos para Dios, que lo hacemos a veces como jornales, como que, bueno, Dios es Dios, es el jefe, es el rey, así que le tengo que servir y tengo que hacer todas las cosas para Él. Eso es muy cierto, eso es verdad, pero lo hacemos desde una posición de hijos, lo hacemos desde una posición de amados, desde perdonados, de redimidos, de herederos de aquello para lo que estamos trabajando. Nosotros cuando trabajamos para el rey, no hacemos obras para el servicio, no es solamente un trabajo solo para Dios, nosotros también seremos parte, como decía también la canción, Él vendrá con su recompensa para nosotros y esa es la eternidad. Trabajamos en un reino del cual nosotros también somos herederos, en el cual también vamos a participar. Y él, ¿verdad? Probablemente tuvo este golpe de madurez, donde se empezó a dedicar y enfocar en estos negocios del Padre. ¿Qué ocurrió en él? Y vamos a ir al libro de Romanos para que veamos qué ocurrió en él, o qué creo yo que ocurrió en él, en su mente. Es un versículo conocido del Romanos capítulo 12, Romanos 12:2. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Em, Hay algo que ocurre en nosotros cuando llegamos a Cristo
y que tiene que ocurrir en nosotros, y esta instrucción de Pablo hacia los romanos es para personas que ya eran parte de una iglesia. Y está hablando acerca de la renovación del entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Tuvo un golpe interno, un choque interno donde su entendimiento cambió. Lo que él entendía, lo que él pensaba, de lo que estaba consciente y no estaba consciente, sufrió un cambio abrupto. Y eso, creo yo que llevándolo al plano espiritual, es lo que Dios hace y quiere hacer en cada uno de nosotros. Generar en nosotros un cambio en nuestro entendimiento, una transformación en la forma en que vemos y pensamos, una transformación en las cosas que nosotros decidimos, y para ello tiene que venir esto, que es una transformación de nuestro entendimiento, un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de comprender las cosas. Cuando llegamos a Cristo, hay gente que dice, oh, a este le lavaron el cerebro. ¿Sí? Y no, el Señor no lava nuestro cerebro en el sentido de que nos meten cualquier información. No, usted sigue intacto en su aspecto racional, cognitivo, puede entender, puede tomar decisiones, solamente que el Señor cambió algo que se llama el entendimiento. Cambió y transformó algo en nosotros, en nuestra mente, que nos hace comprender, este es el camino del bien. Este es el camino que debo seguir. Esto es verdad, esto es mentira, esto es bueno y esto es malo. Hay cosas que nosotros tomamos decisiones y decimos, no voy a ir por este camino. Y la gente externamente que no conoce a Cristo dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué gastas tu tiempo en eso? Eso no te deja nada. Pero nosotros hemos experimentado una transformación en nuestro entendimiento, entonces actuamos de acuerdo a eso. Y dice, cuando se transforme tu entendimiento, entenderás y comprobarás cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar la voluntad de Dios, comprobar los deseos de Dios, comprobar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es distinto que nosotros caminemos una vida resignados de, bueno, Dios dice que no hay que mentir, así que no miento. Dios dice que no hay que hacer esto, entonces no lo hago. Dios dice esto, y vivimos una vida a veces religiosa, limitados solamente por las cosas que son prohibitivas de parte de Dios. Pero muy distinto cuando nosotros ahora podemos comprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso viene mediante, dice acá, una comprobación. ¿Qué es una comprobación? No es solamente entenderlo, no es solamente captarlo, sino que es vivirlo. Cuando usted comprueba algo, es algo que usted está viviendo. Cuando usted está comiendo algo en un restaurante y la otra persona le dice, ¡oh, es que está rico esto! Se lo puede describir, tiene un gusto a esto, me recuerda a aquello, está súper rico, está sabroso, etc. Pero no es hasta que la otra persona puede comprobar eso, que eso es verdad, que puede decir, ¡oh, tiene razón! Comprobar es experimentar, es tener una vivencia que te haga a ti razonar y decir, sí, esto es cierto. Entonces la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no solamente se cree, sino que también se comprueba. Es un hecho vivencial, experimental, personal. Entonces, si nosotros queremos madurar y empezar a tener este entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, Él nos va a hacer comprobar, nos va a hacer vivir, nos va a hacer experimentar situaciones en las cuales nosotros vamos a decir, Señor, tu voluntad es agradable y es perfecta. A veces cuando vivimos en esta religiosidad de prohibiciones, y es semejante a un niño, que un niño pequeño, le damos instrucciones, no hagas esto, no hagas acá, esto sí lo puedes hacer, sí, no. Y ese niño muchas veces va a tener un berrinche, va a decir, pero si yo quiero hacer esto, no lo vas a hacer, no te conviene, no, eso no es bueno. Pero difícilmente él va a comprender cuál es la voluntad del padre o de la madre. Probablemente no va a entender en ese momento. ¿A cuánto les pasó que con el tiempo dijeron, no, ahora entiendo por qué mi papá me corregía? ¿Sí? Hay gente que dice, oh, ahora yo agradezco los guascazos. Y no estoy haciendo apología a la violencia ni nada de eso, pero a veces nosotros decimos, uy, si no hubiesen sido así conmigo, ¿cómo hubiese sido mi vida? Si mi papá, mi mamá no me hubiese corregido, quizás ¿dónde estaría?
como que entendemos con el tiempo, pero en ese instante no. En ese instante no fue, bueno, papá, aquí estoy. Tu voluntad es agradable, es perfecta. Aquí están mis orejas. No, ¿verdad? No era lo que nosotros en ese momento no lo entendíamos, pero muchas veces con el tiempo sí lo entendemos. Las correcciones, obviamente no estoy haciendo apología aquí a la violencia ni esas cosas, sino que la corrección, cuando somos inmaduros, no la entendemos, pero cuando pasa el tiempo y cuando usted ya se transforma en alguien responsable, adulto, y más cuando tiene niños, con más razón entiende y dice, ah, ahora uno, ¿cierto?, está ahí como los profesores, ¿cierto?, cuando después ellos se ponen estrictos con los alumnos y se olvidan de que fueron alumnos también. No, pero vamos entendiendo con el tiempo, vamos entendiendo y adquiriendo madurez. Y eso nos pasa con Dios. Eso debiese pasarnos con Dios. Que cuando Él nos está haciendo atravesar cosas y nosotros sabemos que estamos en su voluntad, que debiese empezar a venir a nosotros una comprobación de poder decir, esto es agradable y es perfecto. ¿Cómo podemos nosotros saber que algo es agradable o decir esto es agradable y es perfecto si no lo estoy pasando bien? Vamos a ir a un salmo. Vamos a ir a un salmo que es el Salmo 32. Salmos capítulo 32. Salmos 32, 8 y 9. Bien, lo leemos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo. ¿Cuántos mulos hay aquí? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Hay una diferencia entre conocer un camino de Dios y entender el camino de Dios, comprenderlo. Y el Señor acá dice, te haré entender cuál es ese camino que debes andar. Que el Señor nos ayude a nosotros no solamente a transitar en este camino de fe, como ya con las cosas que a veces tenemos que postergar, abandonar o dejar, sino que además entendamos y digamos, sí Señor, sí, esto tengo que despojarlo porque a ti te honra, lo entiendo, entiendo tu santidad, entiendo tu perfección, entiendo tu pureza, entiendo quién eres Dios. Y el Señor nos va haciendo no solamente aceptar caminos, sino que también entenderlos, entenderlos, entenderlos. Alguien con un entendimiento maduro es quien entiende el camino de Dios, entiende por la senda que debe caminar. Y dice, no sean como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Animales que son rebeldes por naturaleza, animales que son que hay que corregirlo, ahí dice, con un cabestro, que hay que tirarlos, que hay que darle, ¿cierto? Ahí a veces un huascazo para que entiendan, dice, porque si no, sin ese cabestro, sin ese freno, no se acercan a ti. Entonces nosotros cuando avanzamos en el entendimiento, que es lo que estábamos hablando en Romanos, ¿cierto? Que se renueva nuestro entendimiento, es transformada nuestro entendimiento, es transformada nuestra mente, entonces dejamos de ser estos caballos y estos mulos, estos burros que solamente entienden a través de una corrección, a través de un golpe, a través de una cuerda que, ven para acá, ¿para dónde vas? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esas condiciones? Nos alejamos del Señor y ahí está el Señor trayéndonos de vuelta, acercándonos a Él. Dice que eso sin entendimiento, que están sin esa corrección, sin esa fuerza, no se acercan a ti. Entonces a veces nosotros no nos acercamos al Señor
si no es por medio de una corrección, si no es por medio de una cuerda fuerte que Él nos amarró y nos atrajo a Él, un freno que nos puso, algo que nos tuvo que restringir, porque no tenemos entendimiento, porque somos inmaduros. Pero cuando nosotros entendemos y el Señor nos enseña ese camino en el que debemos andar, nuestra vida distinta, ya no es una vida de temores, ya no es una vida de religiosidad, ya no es una vida de que andamos viendo, ay, qué hacer y qué no hacer y con temor. No, entendemos el camino del Señor, caminamos en libertad y caminamos cerca de Él. Caminamos cerca de Él. Alguien sin entendimiento hay que forzarlo a que camine cerca de Dios, pero a nosotros el Señor nos hace entender sus caminos. Cuando se renueva nuestro entendimiento, entonces podemos estar cerca de Él. Entonces podemos desarrollar esta fe madura. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento y hacia dónde quiero que, en el fondo, guiar este mensaje? O no que yo quiera, sino que es lo que pienso que el Señor quiere hablarnos, y es que cómo nosotros aceptamos una voluntad como agradable y perfecta cuando a veces la respuesta del Señor es no. Cuando a veces lo que queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando a veces el clamor de nuestro corazón y el anhelo de nuestro corazón en realidad está basado en la inmadurez. O no en la inmadurez, tal vez a veces en procesos y en momentos donde no teníamos que estar pidiendo eso y el Señor nos dice que no. Esa es la parte difícil. Y hacia allá es donde quiero encaminar este concepto de una fe madura. Porque a veces creemos en Dios y creemos que todo lo que le pidamos a Dios, Él lo tiene que responder. A veces los niños creen que los papás, ¿cierto?, tienen mucho dinero. Entonces, cómprame esto, pero si tú tienes dinero, si yo vi que tenía un billete, ¿cierto? Y piden y piden y piden, pero no entienden a veces un no, no entienden que no es el momento, que no es el tiempo, no entienden que ese juguete o ese alimento no les hace bien, entonces hay que prohibirlo. Entonces viene la maña, viene el enojo, viene el llanto, viene la crítica, viene la rebeldía. Y nos pasa a nosotros eso, que a veces pedimos a Dios, porque ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en milagros? Todos lo creemos, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice que no? Puede ser. Pero cuando nosotros desarrollamos entendimiento, hermano, entendemos los caminos del Señor. Porque es lindo ver los milagros y es lindo ver al Señor obrando en milagros y que Él te responda el milagro y decir, wow, Señor, lo hiciste para probar mi fe y creció mi fe. Y gloria a ti porque esto es el milagro. Y esto surge de una vivencia que nosotros tuvimos y gran parte de ustedes lo saben y quisiera también contarlo. Y tiene que ver que en el mes de abril nosotros tuvimos, o mi esposa principalmente en su cuerpo, experimentó la pérdida de un bebé. Un embarazo que no se pudo llevar a cabo, que no siguió adelante. Y esa semana fue una semana difícil en la parte física. Yo sé que algunas otras familias también han experimentado situaciones así, saben de lo que se trata. Esto fue algo muy reciente, por eso que ni siquiera nosotros alcanzamos solamente la familia, algunos cercanos sabían que mi esposa estaba embarazada. Pero fue una semana difícil de síntomas, y las que han experimentado eso saben de qué se trata, que es desagradable, que es doloroso, que es duro, triste. Y durante esa semana oramos al Señor de manera incesante, todo el tiempo, todos los días, preocupación, idas a urgencia, al médico, al especialista particular, eco, todo lo que eso significa. Y
Y entre el día 17, 18 de abril, que justo coincidió con mi cumpleaños, el día 19, el día domingo 19, yo vine acá a predicar. Y vine solo con Magdita porque mi esposa estaba muy mal ese día. Y yo la dejé en casa y le dije, amor, después del culto, yo tenía una carga por predicar. Mi papá me ofreció y me dijo, hijo, si quieres, no vayas a predicar el domingo, si estás ocupado, si estás con toda esta situación, yo puedo suplir eso. Pero yo tenía una carga por entregar ese mensaje ese día. Y el día domingo 19 de abril, le dije a mi esposa, terminando el culto, yo dejo a la Magda con mis papás y nos vamos a urgencia, porque ya eran muchos los síntomas, ya estaba muy mal emocionalmente y físicamente. Y así fue. Y cuando vinimos al culto, yo estaba ahí atrás y me vine con una angustia en mi corazón. Mientras estaba el periodo de alabanza, yo empecé a clamar al Señor, empecé a orar al Señor, a pedirle por toda esta situación. Si usted quiere con razón, me puede juzgar porque sé que la adoración no es un tiempo para Dios, no para pedir para nosotros. Pero yo venía con una carga muy reciente, entonces empecé a orar al Señor y tuve no sé, una imaginación, por decirlo de alguna manera, y le pedí al Señor, Señor, que permíteme un día estar aquí adelante en esta misma iglesia contando este testimonio de que este bebé, que dijeron que estaba todo complejo, nació bien, que tú le diste vida, que nos diste la victoria, que cuando había adversidad, que cuando todo iba en contra, tú hiciste un milagro y nos permitiste tener a un bebé con vida. Y eso le pedí al Señor y me llené como de una convicción y incluso le escribí a mi esposa en ese momento, le mandé un WhatsApp y le dije, mi amor, sigamos orando porque contra toda adversidad vamos a ver un milagro. Esa fue mi fe. Para ir resumiendo, ese día fuimos a urgencia, en urgencia nos dieron una respuesta muy ambigua, muy ambigua. El doctor vio y dijo, mira, parece que todavía está ahí, pero para salir de la duda, si quieres te ingresamos y te practicamos un aborto para que termine toda esta historia de dificultad y todo lo demás. Mi esposa obviamente dijo que no y fuimos a Concepción. Ese mismo día, esa misma tarde, partimos a Concepción a una urgencia del sistema privado que tienen urgencia, que hay alguien, un ginecólogo, alguien ahí de urgencia. Y bueno, llegamos a Concepción y allí, mientras íbamos en el camino, le dije lo mismo a mi esposa, mi amor, confiemos. Mi esposa estaba experimentando el proceso, entonces era mucho más difícil para ella físicamente y todo, emocionalmente. Las mujeres tienen otra percepción también. Pero yo iba creyendo y diciendo, creamos en el Señor, Dios puede hacer un milagro, Dios puede obrar, Dios tiene el poder. Bueno, llegamos allá, le hicieron sus exámenes y nos confirmaron que no, que el bebé ya no estaba, que el embrión ya no estaba. Para nosotros era una vida. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos, por lo tanto, un embrión, por muy pequeño, es una vida que Dios envió. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Por eso que nosotros creemos en defender la vida desde la concepción, porque el Señor ve los embriones desde que están allí, eso dice la Biblia. Y ahí nos confirmaron que efectivamente mi esposa había tenido una pérdida, que el bebé ya no estaba. Y bueno, aparte de lo emocional, de lo triste, lo difícil, lo físico, su recuperación, con los días empezó a venir esto. Oh, Señor, y yo que estaba tan convencido en mi interior. Yo que creía que tú puedes hacer un milagro y que contra toda adversidad ibas a responder, iba a traer una respuesta favorable, pero la respuesta fue no. Y yo no quiero bajar la fe de nadie acá, hermanos. Tenemos que creer hasta el último. Creemos, si usted está esperando un milagro, crea con todo el corazón hasta el final. Créalo hasta el final. No quiero que usted piense que esta es una historia de no tener fe, no, sino que de tener una fe madura, en la que a veces la respuesta del Señor va a ser un no. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, si la fe, la convicción estaba en que iba a haber una respuesta, en que tú te ibas a mover, en que ibas a orar con poder, en que
y vamos a ver un milagro. Incluso mi intención era contar y estimular la fe en otros, de poder decir, hermano, se puede, Dios se mueve en la dificultad. Cuando dijeron muerte, Dios dijo vida, y todas esas cosas que nos estimulan en la fe. Eh, y ahí es donde el Señor empezó a hablar a nuestros corazones acerca de este concepto de una fe madura, y el Señor habló a nuestro corazón y nos hizo entender que la misma pregunta que yo les hacía recién, ¿cuántos creen que Dios puede obrar en un milagro? Todos dijimos amén, todos dijimos amén, pero empezamos a entender que a veces necesitamos más fe para entender el no de Dios que para el milagro que estoy esperando. No sé si me explico. Necesitamos una fe para poder mover montañas, para poder ver el milagro de Dios. Pero creo que necesitamos una fe más madura para poder aceptar y entender los caminos del Señor, que a veces no son de acuerdo a nuestra propia voluntad, que a veces no son de acuerdo a lo que nosotros estábamos esperando, que a veces no son conforme a mis propios deseos. Y a veces nuestros deseos van a estar alineados con los deseos de Dios. Por eso les digo, no deje de clamar, no deje, no es como ya, bueno, si a lo mejor Dios quiere, entonces ¿para qué voy a orar? O si Dios no quiso, entonces ¿para qué voy a seguir clamando? No se trata de eso, sino que aunque tengamos la fe suficiente para creer en un milagro, y yo le decía a mi esposa, mi amor, pero ¿tú crees que Dios puede orar un milagro? Sí, sí creo, entonces sigamos orando. Pero necesitamos esa cuota mayor, no sé si de mayor fe o al menos de más madurez para poder decir, Señor, esto sigue siendo tu voluntad, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecto. Esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo quería, pero estamos en tu voluntad. Y no es que nosotros digamos, estamos en la voluntad de Dios, somos... No. Y es que nosotros confiamos nuestros caminos al Señor en todo. Entonces creemos estar en sus caminos y en su voluntad. Y cuando estamos en eso, hermanos, su voluntad sigue siendo agradable y perfecta. Y eso es, creo yo, una fe madura, que entiende los caminos de Dios, que no solamente cree en cosas hermosas y grandes que Dios puede hacer, sino que también dice, Señor, acepto este camino, acepto que esto es lo mejor, acepto que esto es una bendición, acepto que si viene de tu mano es bueno, es agradable y es perfecto. Pero es difícil cuando no era lo que yo quería que pasara, cuando no era lo que yo creí que iba a acontecer, cuando no era el resultado que yo estaba esperando, sino que era el resultado del Padre. Y cuando nosotros nos avanzamos en esto y avanzamos en el entendimiento de los caminos de Dios, hermano querido, el Señor nos permite ver más allá, nos permite ver cuál es su criterio. Lo que yo decía recién, un niño no entiende hasta que crece y dice, ahora entiendo el Padre por qué me decía que no, por qué me decía que sí. Ahora entiendo por qué este camino me convenía más que el otro. Ahora entiendo las correcciones, ahora entiendo el no. Y eso es, bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Que avancemos en nuestro entendimiento, porque la única manera en la que nosotros podemos alcanzar esto es que nuestro entendimiento se renueve. ¿Cómo podemos decir que esto es agradable y es perfecto? Solamente cuando nuestro entendimiento se renovó. Solamente cuando ocurrió algo en nuestro interior y volvimos en sí. Se me olvidó mencionar un concepto que Pablo menciona en Romanos 12:3, que habla acerca de la cordura. Dice, cada uno piense de sí con cordura, así no con locura, sino que con coherencia. Que el Señor nos haga crecer en la renovación de nuestro entendimiento para que podamos no solamente resignarnos a las cosas de Dios, sino que entender las cosas de Dios. Porque dice acá, te haré entender y te enseñaré ese camino que debes andar. Y cuando estamos en Él, son sus caminos, son los nuestros. Tomamos sus caminos, tomamos sus sendas, que son más altas, que son más grandes, que son a veces inentendibles para nuestra
mente natural, pero cuando Él renueva nuestro entendimiento, entonces empezamos a entender y empezamos a aceptar y a decir, Señor, creo en ti, acepto tu camino, acepto tu voluntad, acepto lo que viene de tu mano. Tú eres más grande, tú eres perfecto, tú eres eterno, tus caminos son más altos. Acepto, quiero disfrutar, quiero comprender y quiero abrazar el camino que elegiste para mí. Quiero abrazar esto porque se puede ver una circunstancia difícil, pero si estoy en tu voluntad y si estoy en tus caminos, Señor, es agradable y es perfecto. Puede que aún en este instante no lo comprendo del todo, pero sí sé que tú me enseñarás el camino que debo andar. Sí sé que tú me enseñarás por dónde transitar en esta situación difícil. Sí sé y entiendo ahora que tú me mostrarás. Y hermanos, vamos a ver la bendición de Dios y nosotros empezamos a ver la hermosura. Ayer estuvimos en un paisaje, yo subí por ahí en redes, en mis redes, un video de una hermosura ahí en la nieve que fuimos y precioso el paisaje. Y es difícil a veces ver la hermosura en los días de invierno. Es difícil ver la belleza porque siempre decimos los días grises, oscuros, está lloviendo. A veces cuesta ver la hermosura en los días grises. Pero cuando estamos en Cristo, cuando nuestra mente se transforma, cuando va el Señor renovando nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo, entonces aún en los días oscuros, aún en los días grises, vemos la belleza de Dios, vemos su hermosura, vemos su grandeza, vemos su dirección, vemos cómo Él nos encamina, vemos y vamos entendiendo, hacia allá voy, estoy en tu mano perfecta, estoy en tu mano que todo lo puede, estoy en tu cuidado, Señor, tú me enseñarás el camino que debo andar, tú me enseñarás por dónde caminar, tú me enseñarás y me harás no solo enseñar el camino, sino que me harás entender ese camino. Podré ver tu hermosura en toda instancia. Tu voluntad será agradable y será perfecta, más allá de lo que yo espero, más allá de lo que yo quiero, más allá solamente de mis caprichos o mis anhelos, que pueden ser muy ciertos, muy válidos, muy justificables. Pero el Señor sabe, el Señor sabe, el Señor sabe que avance nuestro criterio de madurez para poder decir, Señor, acepto esto porque estoy en tus manos y estoy en tu voluntad. Pero cuando estamos fuera de Él, hermano, ahí puede pasar cualquier cosa. Cuando estamos como el hijo pródigo que estaba por allá en cualquier lugar, él estaba en esa miseria por sus propios actos y su propia consecuencia, porque decidió mal y porque fuera de Dios nada podemos hacer, porque como cantábamos hace un rato, no podemos vivir sin su presencia. Entonces fuera de Él todo es un desperdicio, fuera de Dios, fuera de sus planes, fuera de su voluntad, todo es muerte, en miseria. Puede parecer divertido por el momento, pero con el tiempo va a transformarse en una miseria y en una muerte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando estamos en Él y Él renueva nuestro entendimiento, todos esos caminos que aunque parecieran difíciles y tortuosos, hermanos, el Señor nos va a enseñar y nos va a hacer entender ese camino de bien para nosotros. No seamos como el caballo o como el mulo. Que no tengamos que estar recibiendo corrección a cada rato. Que el Señor renueve nuestro entendimiento hoy. Y esto aplica también para nuestra vida de fe, para tomar decisiones, para abandonar el pecado, para abandonar la inmundicia, para vivir en santidad, en justicia. Nosotros, hermanos, no podemos vivir una vida religiosa. No podemos vivir una vida religiosa donde solo lo hacemos para no recibir un castigo, para no recibir el tirón de Dios, para no recibir el juicio de Dios. Madurez también tiene que ver con que renuevamos nuestro entendimiento y entendemos por qué vivir en santidad, por qué vivir en justicia. No porque me lo dijo el pastor, no porque ni siquiera la Biblia dice prohibido hacer esto, no, sino porque se renueva algo en mi interior y yo digo, este es el criterio del Padre, empiezo a pensar como Dios, empiezo a tener la mente de Cristo, empiezo a tener y a resolver de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a lo que Él estableció. Sus criterios empiezan a ser implantados en mí. Crezcamos en el criterio del Padre, crezcamos en el entendimiento de Él, tomemos los caminos del Señor, tomemos su vida, su mente en nosotros. Renovación del entendimiento. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Los ojos del Señor están sobre su iglesia. Los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros, hermanos. La pregunta es si es que estamos o no estamos hoy en su voluntad. Para que esto se haga realidad, tenemos que estar en su voluntad. Para que esto se haga realidad, tenemos que estar en la casa del Padre. Tenemos que estar con Él. Tenemos que estar cerca de Él.
Aún su misericordia nos va a traer de vuelta, aún su misericordia nos va a seguir atrayendo de vuelta siempre. Pero volvamos hoy. Si hoy día usted está lejos, si hoy día usted no está en sí, vuelva en sí. ¿Qué es volver en sí? Vuelva a su esencia, vuelva a su origen, vuelva al lugar de donde usted nació. Ese lugar es Dios, ese lugar es el Padre. En Él nacimos, de Él nosotros venimos, Él nos formó. ¿Dónde encuentro yo el camino para que mis días sean bien gastados? ¿Dónde encuentro yo ese camino donde lo que hago y lo que invierto mi tiempo, mi vida, mi profesión, mis caminos son realmente gratos para Dios? Solamente lo encontramos en Él, solamente en su corazón, solamente en el corazón del Padre. Volvámonos hoy día al Padre. Si usted está lejos, hoy día vuelva. Si usted se ha perdido y se ha extraviado, vuelva al Padre. Pertenece a Él, pertenece a ese lugar. Si usted hoy día está lidiando, aún sirviendo y queriendo agradar al Señor, está lidiando con situaciones duras o difíciles, abrace ese camino y diga: Señor, aquí estoy, creo en ti, creo que tú harás, creo que tú obrarás, pero Señor, sobre todas las cosas quiero que se haga tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Sobre todas las cosas quiero que se cumplan tus caminos en mi vida, Señor, que se haga tu voluntad. Si eso me va a doler un poco, sé que con el tiempo voy a entender y voy a ver igual tu mano gloriosa. Era lo que me convenía, era lo que tenía que pasar, era lo que tenía que suceder conforme a tus caminos. Tú eres el Padre bueno, en ti descanso, descanso en tus decisiones, descanso en lo que tú has decidido, planificado para mi vida. Lo quiero vivir, lo quiero experimentar, quiero comprobar esa voluntad agradable y perfecta. No quiero solo escucharla en otros, quiero comprobar esa voluntad, Dios. Quiero vivir esa voluntad agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar.